Sudamérica es el lugar perfecto para guardar secretos. Sus junglas, cadenas montañosas y ríos son obstáculos intimidantes para cualquier explorador. Es un continente que ha seducido a los aventureros durante siglos. Hay algo oculto. Ve y descúbrelo. Ve y busca detrás de las montañas. Hay algo oculto tras las montañas. Hay algo oculto que te espera. Ve. El poema de Kipling es especialmente adecuado porque esto es Colombia, la tierra de El Dorado. El hogar del legendario Reino de Oro que en el siglo XVI atrajo a los conquistadores en lo más profundo del corazón de Sudamérica. Soy Yago Cooper. Como arqueólogo especializado en Sudamérica, siempre me han fascinado los secretos y misterios enterrados en las profundidades de estos impresionantes paisajes. La historia de este continente ha estado dominada por las historias de los incas y los conquistadores españoles. Pero en esta serie exploraré un pasado más antiguo y olvidado, viajando desde la costa hacia las nubes, en busca de civilizaciones antiguas tan significativas e impresionantes como en ninguna otra parte de la Tierra. Aquí, en lo que ahora es Colombia, vivieron dos de las sociedades más extraordinarias del Nuevo Mundo. Los muiscas y los taironas compartieron lenguaje y creencias que sustentaron sus culturas durante 1000 años. Pero fueron sus exquisitos objetos, impregnados de significados fascinantes, los que atrajeron a los invasores europeos a sus remotas tierras. En este programa descubriremos cómo llegaron al poder dos culturas extraordinarias. ¿Qué significaba para estos pueblos el oro que tanto deslumbraba a los conquistadores españoles? ¿Y cómo fue que el destino y las circunstancias hicieron que los muiscas y los taironas tomaran senderos tan diferentes hacia el futuro? Los reinos perdidos de Sudamérica. Las tierras de oro. Las playas de la costa caribeña de Colombia son preciosas, casi un cliché del paraíso tropical. Pero para mí, es su rico pasado lo que hace de este lugar algo tan especial. La historia fluye a través de Colombia. Durante 12.000 años, fue un corredor que conectaba las poblaciones precolombinas de América Central, el Caribe, el Amazonas y los Andes. Y 1000 años antes de que llegaran los españoles, la cultura de lengua chibcha de América Central se extendió hacia el sur hasta esta tierra. El chibcha era un lenguaje compartido por distintas comunidades diseminadas por parte de Centroamérica y por lo que ahora es Colombia. Hacia el año 700 después de Cristo, dos de estas comunidades se desarrollaron hasta convertirse en sociedades altamente organizadas, hábiles en la agricultura y en la orfebrería del oro. Una de ellas, la tairona, se estableció en las montañas de la costa del Caribe. Otra, la muisca, se asentó a 800 kilómetros al sur. Se desarrollaron de manera independiente durante siglos, libres de interferencias externas. Pero en el año 1492 eso comenzó a cambiar. Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo para los españoles, y a partir de ese momento, la influencia de los conquistadores fue ganando terreno, amenazando la existencia de las culturas indígenas del continente. En 1537, el conquistador Jiménez de Quesada partió en busca de una ruta terrestre hacia la recién descubierta tierra natal de los incas en Perú. Con un ejército de 800 conquistadores, se internó en las profundidades de Colombia, sin tener ni idea de lo que estaba a punto de encontrar. La expedición tardó más de un año en abrirse camino a través de la selva, hasta las altas llanuras y valles del interior. Uno de los hombres de Quesada describió así el viaje. Soportamos muchos sufrimientos en el viaje hacia el nuevo reino, no solo por tener que ir abriendo nuevos senderos a través de montañas y colinas, sino por el hambre y las enfermedades. Y llegamos a este reino desnudos, descalzos y abrumados por el peso de nuestras propias armas, todo lo cual había provocado la muerte de muchos españoles. Tres cuartas partes de los españoles murieron en aquel viaje de pesadilla.
Los que sobrevivieron se encontraron en un mundo nuevo y desconocido. Los muiscas eran una de las mayores sociedades indígenas de todo Sudamérica. Desde las cimas de las montañas, su territorio se extendía más allá del horizonte, ocupando un área mayor que Suiza. Una tierra donde el oro parecía estar en todas partes, una sociedad como ninguna que los españoles hubieran visto jamás. Los muiscas no eran gobernados por un líder supremo, como en los imperios inca o azteca. En el mundo muisca, ninguna persona tenía control absoluto. Por otro lado, el territorio muisca estaba organizado en dos grandes federaciones, una en el norte y la otra aquí en el sur. Cuando los conquistadores llegaron, se estima que la población muisca sería de 500.000 de personas, la mayoría de las cuales vivía en pequeñas aldeas. Los españoles eligieron una de esas aldeas para erigir su primera ciudad, y esa ciudad ha crecido hasta llegar a ser la extensa capital de Colombia, Bogotá. En el siglo XVI, los asentamientos muiscas se extendían por todo este valle, pero queda muy poca evidencia de ellos aquí en la actualidad. Por lo que si quiero entender cómo funcionaba la sociedad muisca, tengo que buscar fuera de la ciudad y viajar 48 kilómetros al norte, hasta uno de los pocos lugares muisca que aún quedan en pie. Uno de los grandes problemas al tratar de entender cómo funcionaba la sociedad muisca es el hecho de que haya muy pocos restos de sus estructuras arquitectónicas. Construían con madera, la cual se ha podrido. Así que ya no podemos encontrar las casas, los templos, los lugares de reunión, para poder estudiarlos y entenderlos mejor. Excepto en este lugar, donde los muiscas se saltaron la tradición y construyeron en piedra. Los españoles lo llamaron el Infiernito, porque creyeron que los rituales practicados aquí eran obra del demonio. El arqueólogo Carl Langebaek ha realizado muchas excavaciones en los alrededores del Infiernito. Caminando por este yacimiento, se ve que es un lugar muy extraño. Desde luego es un lugar singular. En la cultura muisca no hay otro lugar como este. Hay indicios de que durante los últimos años, antes de la conquista, la élite muisca empezaba a identificarse con el sol. Y aquí quedan rastros de un observatorio astronómico, que es probable que tuviera algo que ver con la observación del sendero del sol. En el yacimiento llaman la atención estos gigantescos símbolos fálicos en el paisaje. ¿Cuál crees que es el origen y significado que hay tras ellos? Sobre esto se ha especulado mucho, pero yo creo que tienen algo que ver con la fertilidad, que por supuesto está relacionada con el sol, y también con las actividades de los jefes y especialistas religiosos. Las investigaciones de Carl indican que había una conexión profunda entre los muiscas y su medio ambiente. Y aunque no había ningún rey gobernando al pueblo muisca, parece que cada comunidad tenía sus líderes. Y la relación entre la gente del pueblo y sus jefes parece haber sido fascinante. Documentos españoles señalan claramente el hecho de que no tenían noción de la propiedad privada. ¿Había la idea de la propiedad comunal? Sí. Las tierras pertenecían a la comunidad. Creo que los jefes eran los guardianes de los objetos valiosos. Oro, piedras preciosas, alimentos, algodón, cosas así. Pero no creo que haya pruebas claras de ninguna propiedad en manos de los jefes. ¿Qué crees que nos dice esto de la vida diaria de los muiscas? El prestigio del jefe estaba muy relacionado con la habilidad de proveer buenos festines a la comunidad. Cuando llegaron los españoles, describieron una tradición entre los muiscas de pagar impuestos a los jefes. Pero cuando investigamos el significado del pago de impuestos, era proporcional a los alimentos que la familia y las mujeres del jefe
elaboraban para proporcionar banquetes, festines para los miembros de la comunidad. Las excavaciones de Karl han revelado otro giro inesperado en la insólita relación entre el pueblo y sus líderes. En su laboratorio, me enseñó 2 esqueletos desenterrados en el año 2006, en un yacimiento muisca al sur de Bogotá, que se remonta al año 1300 y llega hasta la aparición de los españoles en el 1500. Se encontraron unos 700 esqueletos, y el análisis genético de los restos ha ayudado a entender cómo funcionaba la sociedad muisca. Hemos centrado nuestro análisis en tratar de identificar las diferencias entre las llamadas personas ricas y las llamadas pobres. Personas con muchas cosas en su tumba, como conchas marinas, oro y cosas así, y personas sin ofrendas. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado? Creo que una de las más importantes es que sí había diferencias sociales, por supuesto, pero no eran hereditarias. Hemos realizado estudios genéticos de miembros de la élite, miembros de la comunidad enterrados con objetos, y no hay parientes entre ellos, y eso es muy interesante. Si me estás diciendo que no era genético y no era heredado, ¿cómo crees que se llegaba al poder? Creo que cada una de las pruebas apunta al hecho de que el poder era negociado. La gente poderosa tenía que convencer a otras personas con buenos argumentos, no por su herencia o el uso de la fuerza. Esta extraordinaria investigación hace parecer a los muiscas casi democráticos a los ojos modernos. Parece que tenían un increíble sentido de comunidad. Pero este yacimiento también apunta a una sociedad donde cada uno de sus movimientos era gobernado por la relación con sus dioses. Cuenta la leyenda que aquí, en las cataratas de Tequendama, el muisca Bochicha salvó al pueblo de ahogarse durante una tormenta, partiendo en 2 la montaña y dejando que el agua de la inundación se drenara. Pero lo que Bochicha no pudo evitar fue la embestida de los españoles que estaba a punto de caer sobre el pueblo muisca. Lo que había captado la atención de Quesada y sus hombres era el oro muisca. Todos, plebeyos o jefes, en cada aldea o pueblo, parecían tener objetos fabricados con el precioso metal. Los rumores de que había una ciudad enorme de oro en algún lugar de las montañas se extendieron rápidamente mucho más allá del Nuevo Mundo. Así nació la leyenda de El Dorado, y en los años que siguieron, oleadas de buscadores de tesoros fueron a Sudamérica en busca de esa tierra legendaria. Pero El Dorado no era un lugar, era una persona. Un gobernante tan rico que se decía que se cubría él mismo de polvo de oro cada mañana y se lo lavaba en un lago sagrado cada noche. Un conquistador contó la historia así. Iba por ahí cubierto de polvo de oro, tan despreocupado como si fuera sal lo que llevaba, ya que a él le parecía que vestirse con otras galas era menos hermoso. Y ponerse ornamentos o armas hechos de oro, trabajados a martillo, o por cualquier otro medio, era una cosa común y vulgar. Si El Dorado era una persona, ¿existió? En el centro de las bulliciosas calles de Bogotá hay un lugar que propone una pista sobre los orígenes del más resistente de los mitos. Vamos al Museo del Oro, que con los años ha acumulado la mayor colección de objetos de oro precolombinos del país. El Museo del Oro de Bogotá está repleto de tesoros fantásticos, pero quizá el más increíble de todos es la magnífica balsa dorada de los muiscas. El arqueólogo Juan Pablo Quintero
me explicó que parece captar un momento en una ceremonia acuática antigua. La personificación misma de la leyenda de El Dorado. ¿Quién crees que es el personaje que está en el centro de la balsa? Probablemente es un jefe, la representación de un jefe. Va bien vestido, puedes ver los ornamentos. Y es mayor que los otros personajes. Eso indica que es un personaje de mayor rango, por lo que es probable que fuera el jefe. El jefe está en el centro de la balsa, rodeado por 12 personajes más pequeños. Todos ellos están adornados con oro y plumas. Algunos portan instrumentos musicales o llevan máscaras de jaguar. Los más pequeños, al borde de la balsa, parecen ser los remeros. Si empezamos a pensar en el mito de El Dorado, este mito de un hombre vestido de oro, ¿crees que esta balsa demuestra que es cierto? No lo demuestra de manera directa. No hay pruebas directas ni pruebas arqueológicas del mito. Pero es muy sugerente, porque es una balsa y representa un ritual importante. Por eso no puedes pensar en otra cosa que no sea el mito de El Dorado. Los descendientes de los muiscas sostienen otras interpretaciones menos literales del mito. Mantienen vivas antiguas tradiciones en Laguna Guatavita, un lago sagrado en el centro del territorio muisca, al nordeste de Bogotá. Uno de esos descendientes, Enrique González, me espera protegiendo el lago. Para darme la bienvenida, Enrique realiza un saludo soplando una caracola. Caracolas como esta provienen de la costa a más de 800 kilómetros de distancia y eran muy valoradas por los antiguos muiscas. Mientras el sonido de la caracola reverbera alrededor del lago, le pregunto qué significa para él la balsa dorada. ¿Para usted piensa que esto estuvo en cosas que han pasado acá? Sí, mira, la balsa es algo que simboliza la unión que había, el vínculo que había entre el muisca y la madre Guatavita y el agua. Efectivamente, acá era donde se hacía el rito, en la balsa, para adornar, para nombrar ese cacique. Las pruebas confirman la explicación de Enrique. Los cronistas españoles describieron ceremonias que tenían lugar aquí, y en esta zona se han descubierto pequeñas cantidades de oro. Como muchos mitos, El Dorado podría contener algo de verdad. Respalda la teoría de que el pueblo muisca, a diferencia del español, valoraba el oro en términos espirituales en lugar de monetarios. Nosotros, los actuales muiscas, como nuestros ancestros, para nosotros el oro no significa más que una forma de pagamento. Es lo que está allí, lo que simboliza esa laguna, ese consejo espiritual, esa conexión espiritual, ese consejo, esa palabra está allí. Ese para el muisca es el más grande tesoro, que está y debe permanecer allí. Las piezas de oro, si están o no están, para nosotros no simboliza riqueza. Ha sido estupendo hablar con Enrique. Te da un verdadero sentido de conexión entre las ceremonias que se realizaban aquí en el lago y los muiscas. En cierto modo, la manera en la que habla de los muiscas de la actualidad y la conexión que sienten con los antiguos muiscas proporciona una sensación de identidad que está completamente conectada con este lugar y que te hace sentir que es especial. Sea cual sea la verdad sobre El Dorado, los arqueólogos han descubierto otra dimensión del papel que jugó el oro en la cultura. Cuando se encontró la balsa en una cueva al sur de Bogotá, en los años 70, apareció dentro de una vasija que contenía pequeñas figuritas planas de oro, conocidas como tunjos. Muchos de estos objetos se exhiben detrás de un cristal, en el Museo del Oro, pero Juan Pablo ha dispuesto que se abran las bóvedas para que pueda echarles un vistazo de cerca. Y de inmediato se puede ver que cada una de ellas representa a un personaje distinto. Me gustan mucho todos los detalles que se aprecian en cada objeto. Cada uno de ellos está hecho de manera individual.
¿Cómo crees que los distintos elementos que observamos son representativos de personas diferentes? Se puede ver a los jefes, se puede ver al sacerdote. Mira este, si te fijas, tiene una cabeza en la mano. Eso nos indica que es un guerrero. Hay otras diferencias notables en los tunjos. Mira, si te fijas en la diferencia entre este color y este otro, aquí puedes ver que hay más oro y este es más marrón. Es porque tiene mucho cobre, más que este. Y eso no es por casualidad. Ellos decidieron que fuera así. Mezclando oro con cobre en diferentes proporciones, los orfebres Muisca podían variar el color de los tunjos terminados. Y un hecho insólito en estos objetos de oro es que tienen defectos, espolones con un exceso de metal y superficies sin pulir. ¿Cuál era la finalidad de estos tunjos y su verdadero valor para la sociedad muisca? Si los muiscas hubieran valorado los tunjos como ornamentos o elementos de joyería, tendrían un buen acabado y estarían enterrados con su dueño como objetos funerarios. Los arqueólogos que estudian el oro muisca se enfrentan a un problema. La mayor parte del oro lo recogieron los saqueadores en los años en los que vender al Museo del Oro era legal. A consecuencia de ello, gran parte del contexto arqueológico se ha perdido, pero las historias que cuentan los saqueadores coinciden en que los tunjos no se encontraron en tumbas, sino en ríos y lagos, en las cimas de las montañas y en cuevas. El territorio al norte de Bogotá está plagado de cuevas. Fue en lugares como estos donde se encontraron los tunjos. Me reúno con el arqueólogo Roberto Lleras Pérez, experto en orfebrería muisca y en creencias espirituales. En cuanto a los metales de la sociedad muisca, ¿para qué usaban ellos el oro? El oro era muy importante para los muiscas, sobre todo para las ofrendas votivas. Las lanzaban al interior de los lagos, las introducían en cuevas como esta, o las colocaban en campos, santuarios, templos, en los cimientos de las casas, donde quiera que fuera importante colocar un objeto que restableciera el equilibrio del cosmos. Trate de explicarme la cosmología muisca. Intente imaginar el mundo compuesto por principios opuestos y complementarios. Así que lo primero que tenemos son el hombre y la mujer. Luego tenemos el día y la noche. Luego tenemos arriba y abajo. Si entendemos el mundo de esta manera, entendemos también que hay un equilibrio. El asunto es entender que esto está creado por los dioses. Aunque tú, como hombre, puedes intervenir en este equilibrio, y cuando hay alguna clase de alteraciones, digamos por ejemplo que durante 3 años seguidos no cae una gota de lluvia, ahí puedes intervenir tú. ¿Cómo lo haces? Con ofrendas votivas, porque es la manera de restablecer el principio que se ha perdido o ha disminuido en la tierra, y entonces vuelven otra vez el equilibrio y las condiciones favorables para la vida. Así que parece que el propósito real de los tunjos era ser un deslumbrante regalo para los dioses, que reparase el equilibrio de la naturaleza. ¿Cree que todo ello hace que la orfebrería muisca sea única en Sudamérica? Ninguna otra sociedad, hasta donde yo sé, ha dedicado más del 50% de su producción a ofrendas votivas. Creo que es bastante singular. Es increíble que la vida de algunos de estos objetos de metal muisca durasen solo unos días, ya que fueron creados con un propósito muy concreto, para ir directos a la Tierra. Podría parecer una pérdida de tiempo, pero si pensamos en lo importante que era para esta sociedad, mucho más importante que hacer que una mujer hermosa los luciera como joyas, entendemos por qué tenían que esforzarse tanto en la producción de estos objetos. Para los muiscas, el oro no parece haber tenido un valor intrínseco. Y si su valor era puramente espiritual, parece probable que cada aspecto de su creación, su forma, su color y lo que representaba, hubiera formado parte de un proceso sagrado. Cómo se hacía era, por lo tanto, tremendamente importante. En la actualidad,
Los secretos de esta antigua artesanía han sido preservados en un escenario muy improbable. Esta parte con mano derecha. Hola, mucho gusto. El orfebre Omar Hurtado no es que se lleve a casa el trabajo, sino que vive con él. En su apartamento del centro de Bogotá ha llegado a dominar el arte de la orfebrería muisca. Parece que la auténtica habilidad no es la manipulación del oro, sino saber dar forma a la cera de abeja. Un proceso conocido como la técnica de la cera perdida. Omar comienza a moldear la cera en forma de figurita plana. Los tunjos muisca eran representaciones en 2 dimensiones de la forma humana. Le pregunté a Omar por qué los muiscas hacían tunjos planos. ¿Era más fácil que hacerlos en 3 dimensiones? Ellos creo que manejaban esa dimensión más fácil en cuanto a técnica, pero yo creo que ellos igual, las piezas de museo que uno cree que son planas son mucho más fáciles. Y realmente las piezas planas tienen una connotación mayor y es que se pueden presentar mayor tipo de malformaciones en la fundición. O sea, realmente la pieza plana es una pieza muy compleja. La muisca que han tenido diferentes... Los tunjos planos se hacían más complejos, añadiéndoles los detalles de la cara, los brazos, las piernas y los ornamentos corporales con hilos de cera como alambres. Omar me contó algo muy interesante. Estas ceras de colores son industriales y tienen diferentes propiedades y diferentes tipos de maleabilidad. Para hacer una de estas piezas se necesitan diversos tipos de cera. Y los muiscas usaban varias clases de abejas para producir distintos tipos de cera. Omar utiliza esta, que es industrial, porque no tiene tiempo para ir a recoger cera por toda Colombia. Pero es un hecho muy interesante que los muiscas criaran diferentes tipos de abejas específicamente para este proceso. Una vez que la figurita de cera está terminada, Omar la dobla y añade una red de pequeños tubos. El tunjo queda así envuelto en arcilla y se coloca en un horno para evaporar la cera, dejando un molde en el que se puede verter el metal fundido. La red de tubos asegura que el metal llegue hasta cada intrincado detalle de la figura. Perfecto. Ponemos. Esta pequeña y encantadora creación en cera está ahora dentro de esta pieza de arcilla que va a ir al horno y la cera se evaporará dejando el molde. Cuando la cera desaparece, puede verterse el metal fundido en el interior del molde vacío. Los muiscas podían controlar el color de la pieza final, variando las cantidades de cobre y oro en la aleación. Me encanta que en un bloque de apartamentos anónimo en Bogotá haya un hombre empuñando un soplete preparado para quemar el edificio. La investigación sugiere que los muiscas usaban fuego en lugar de sopletes, pero eso también indica que aquellos a cargo de crear estos tunjos eran mucho más que simples orfebres. Es posible que los tunjos los hicieran los mismos sacerdotes. Que ellos fueran maestros en ambas cosas: el conocimiento de los rituales y la habilidad práctica. Un poco caliente. Aquí está nuestra pequeña pieza. La cera se ha evaporado, todavía está curvada, y tiene estos tubos que se han usado para verter el metal en el molde. Ahora tenemos que cortarlos y luego la enderezaremos y la terminaremos. Al ver este proceso de cerca, comprendes por qué estas piezas tienen los bordes rugosos y pequeños trozos de metal a los lados. Son los restos de los tubos de metal utilizados para rellenar el molde. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Bueno, encantado. Muchísimas gracias para todo, ¿no? Encantado. Y ese es el proceso. Se ha parecido muy bonita. Bueno, nos vemos, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. Muy bien. La maleabilidad del oro lo convierte en el material ideal para crear una amplia variedad de pequeños pero intrincados objetos. Las ofrendas a los dioses eran frecuentes, por lo que debieron necesitar enormes cantidades. Dada su importancia, los españoles esperaban encontrar minas por todo el territorio muisca. Pero aquí no se da de manera natural. Todo el oro muisca tenía que ser traído de otra parte. Entonces, ¿cómo es que tenían tanto?
¿Qué es adentro? ¿Qué es la fruta? ¿Hay una fruta adentro? En el mercado de Villa de Leyva, la gente de la zona circundante viene a comprar alimentos y otros productos. Hace 500 años, la escena habría sido muy similar, con la diferencia de que los muiscas no usaban dinero. Las crónicas españolas describen un floreciente sistema de trueque. El comercio era vital para los muiscas. Les daba la oportunidad de adquirir productos como oro y algodón en las tierras bajas y traerlos a las tierras altas, donde los transformaban en productos secundarios que luego vendían. La economía muisca estaba orientada hacia la transformación de los materiales brutos traídos de fuera en productos acabados. El algodón se usaba para fabricar mantas, que luego intercambiaban por oro en otras regiones. Pero había un producto que los muiscas tenían en abundancia. Un mineral precioso tan valioso que podía ser intercambiado directamente por oro. En las colinas al norte de Bogotá están las minas de Nemecón, donde bajo la tierra yacen ricos depósitos de uno de los grandes activos de los muiscas. No son piedras preciosas ni carbón, sino un mineral vital para la vida misma, la sal. En las profundidades bajo tierra y lejos de la costa no es donde esperaríamos encontrar sal, pero hace 100 millones de años aquí existía un antiguo mar. Cuando las aguas se evaporaron, dejaron atrás vastas llanuras de sal. Más tarde, la actividad tectónica levantó estas montañas y las llanuras de sal quedaron atrapadas en su interior, dando lugar a enormes bolsas del mineral bajo la tierra. Y entonces tienes esta evidencia de la tipo de mina que estaban haciendo la muisca. Sí, o sea, literalmente encima de la mina. Mi guía Edwin me explicó que en los tiempos modernos los mineros perforaban profundamente en las montañas en busca de la sal, pero los muiscas no necesitaban perforar. La lluvia caía a través de las colinas de sal, como esta, y ellos recogían el agua salada de los riachuelos al fondo de la colina. Vertían el agua en grandes vasijas y las calentaban para que se evaporase. Poco a poco estas vasijas de arcilla se llenaban y cuando las rompían se quedaban con un gran terrón de sal. La producción de sal se convirtió en una industria importante para los muiscas, proporcionándoles el poder económico para amasar el oro que necesitaban. Pero la gran fortaleza de los muiscas también los expuso al peligro. Fueron los terrones de sal intercambiándose arriba y abajo del río Magdalena y el tipo de producción, una producción industrial, lo que atrajo a los conquistadores al interior del territorio muisca. Un cronista español registró el momento en el que el conquistador Jiménez de Quesada decidió cambiar el rumbo. Al ver la excelente naturaleza de la tierra y que los indios siempre nos traían sal, que transportaban en grandes bloques, Jiménez decidió intentar buscar su origen. El rastro de la sal lleva a los españoles directamente a los muiscas. Con una estructura fragmentada de liderazgo en las confederaciones del norte y del sur, los muiscas fueron incapaces de ofrecer una resistencia seria a los conquistadores. En poco más de un año, todo el territorio muisca estaba bajo el control español. La violencia y las enfermedades del viejo mundo se cobraron un alto precio y la población se desplomó. Los muiscas eran un pueblo con un sistema de valores completamente diferente al de los españoles. Un pueblo en armonía con su medio ambiente y con el mundo a su alrededor. Las comunidades se mantenían unidas por rituales y celebraciones, y era una sociedad para la que el valor del oro estaba en lo que podían lograr al ofrecérselo a los dioses. Pero la ocupación de los muiscas por parte de los invasores fue tan completa que los ecos contemporáneos de su pasado son difíciles de encontrar, a no ser que sepas dónde buscar.
Esto es el tejo, el deporte nacional de Colombia, y esta es una de las pocas piezas de la identidad muisca que ha sobrevivido. La idea es introducir este trozo de hierro en este anillo circular. Pero incluso este deporte está dominado por la influencia española. Los españoles decidieron animarlo poniendo aquí un poco de pólvora que hay que intentar golpear para que explote. En la actualidad, en un país con alrededor de 85 grupos étnicos diferentes, la sangre y la cultura muisca sobreviven solo como débiles secos. Hemos perdido este, pero jugaremos otro. Los muiscas habían caído, pero no estaban solos. Más hacia el norte, a lo largo del río Magdalena, vivía otra cultura conectada, los taironas. Su futuro sería muy diferente. Voy de camino hacia las montañas de Sierra Nevada de Santa Marta, a lo largo de la costa del Caribe, para descubrir cómo y por qué. Los ríos son el flujo vital del comercio, al permitir que las mercancías fluyan libremente entre la costa y el interior. Para los muiscas, el Magdalena había sido la fuente de gran parte de su oro. Pero otra parte de ese precioso metal también era llevado al norte, a los taironas. Los taironas compartían con los muiscas el lenguaje y la habilidad para trabajar el oro, pero vivían en un entorno muy diferente. ¿También compartían las mismas creencias? Esta es la tierra de los taironas. Desde aquí, en la costa del Caribe, el Sierra Nevada de Santa Marta se alza a 5.700 metros, la cordillera litoral más alta del mundo. En esas montañas están diseminadas las ciudades perdidas de los taironas. La arqueología en este tipo de terreno, donde todo está cubierto por una densa vegetación, es enormemente difícil. Los nuevos descubrimientos son raros, pero en los años 70, en el mercado negro empezaron a aparecer gran cantidad de oro y otros artefactos taironas. Todo indicaba que los saqueadores estaban trabajando en un nuevo yacimiento tairona. Cuando los arqueólogos llegaron a lo alto de las montañas, se quedaron asombrados. Era el mayor y más impresionante yacimiento tairona descubierto jamás. Se le dio el nombre de Ciudad Perdida, The Lost City. Para llegar a la Ciudad Perdida a pie, es necesaria una excursión de 3 días a través de estas montañas. Hoy me va a llevar el ejército colombiano, y eso me proporciona una maravillosa perspectiva de la Ciudad Perdida. Desde el aire puedo apreciar de verdad el tamaño y el aislamiento de este yacimiento. Muchos yacimientos en Sudamérica están en línea recta, pero este lugar se aferra a las laderas de la montaña usando los contornos de las colinas. Puedo ver las terrazas cubiertas de vegetación. Puedo imaginarme lo grande que debe de ser el yacimiento. Para poner en perspectiva la Ciudad Perdida, los arqueólogos han calculado que es 10 veces mayor que las famosas ruinas incas de Machu Picchu en Perú. Aunque la mayor parte está oculta por una densa vegetación, es impresionante solo imaginar el esfuerzo que fue necesario para construir una ciudad en este terreno. Los arqueólogos solo han empezado a arañar la superficie, pero ya están encontrando algunas pruebas muy emocionantes de lo que este lugar fue una vez. Santiago Geraldo dirige la excavación. ¿Qué fecha crees que tiene este yacimiento? Lo más antiguo que tenemos aquí data del 650 después de Cristo. Eso es lo que he encontrado durante mi investigación. Esas fechas concuerdan con mi idea de que hay muchas culturas formándose, esas culturas que hablaban chibcha, y es un periodo de tiempo muy similar al periodo en el que los muiscas se organizaron. La época en la que estos pueblos se organizaron coincide muy bien, digamos, con el periodo clásico de Mesoamérica. El colapso maya se produjo alrededor del 900 después de Cristo, pero estos pueblos siguieron. Se cree que la Ciudad Perdida fue ocupada durante casi 1000 años,
existiendo en paralelo con la sociedad muisca. Pero mientras que hay muy pocos restos de la arquitectura muisca, aquí las estructuras taironas han perdurado extraordinariamente bien, dejando pruebas muy claras de cómo fueron construidas. Aquí tenemos un clásico muro tairona. Está en muy buen estado. Se ve un bonito borde de piedra. Tiene muy buen aspecto. Y este muro sigue durante kilómetros. Viendo la inclinación de la montaña, ¿cómo crees que los taironas se las arreglaron con la arquitectura? En realidad, lo que era muy valioso para estas sociedades eran las zonas llanas. Y lo que hacían con todas las terrazas era crear un espacio llano para vivir. Una de las principales dificultades es que este pueblo no usaba cemento. Así que lo que hicieron fue una combinación de mampostería y tierra apisonada, y eso es lo que las hace increíblemente estables. Además, superponían una terraza sobre otra, por lo que creaban plataformas tipo escalones. Eso crea mucha estabilidad en una zona como esta, porque tenemos más de 4.000 milímetros de lluvia anuales, lo que significa que una terraza puede ser arrasada si no es muy estable. Trabajando en armonía con el paisaje, los taironas crearon una ciudad floreciente. Resulta extraordinario que la sal, el algodón y el oro de las tierras bajas fueran traídos hasta aquí arriba, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Estas terrazas de piedra proporcionaban una base estable para grandes estructuras de madera, que habrían estado en el centro de la vida comunitaria de la ciudad. Estas plataformas son fantásticas. El tamaño son monumentales. ¿Es una zona particularmente especial de la ciudad? Por supuesto. Allí tenemos la zona principal de reuniones y fiestas. Y en la excavación que hice en el año 2006, descubrimos que la mayor parte de la basura que depositaban eran copas, jarras y grandes bandejas, lo que desde luego apunta a fiestas y banquetes en su mayor parte. Luego tenemos estructuras adyacentes que es probable que sirvieran como cocinas. ¿Cuál crees que era el papel de las fiestas? ¿Una exhibición del estatus? Como en la mayoría de las sociedades, las políticas de la comensalía son enormemente importantes, sobre todo para crear aliados. Hay fiestas de trabajo que se hacen cuando llega un nuevo socio en los negocios, al que, por supuesto, quieres impresionar. Los banquetes rituales fortalecían las relaciones sociales dentro de la comunidad de habla chibcha y más allá. Aquí encontramos evidencias de que durante el siglo XVI los jefes intercambiaban objetos de oro por vino con piratas franceses e ingleses. Así que desde luego los festines tuvieron un papel muy importante en estas sociedades. Una variedad de diferentes productos se cultivaban a distintas elevaciones, pero estas laderas eran escarpadas y estaban llenas de vegetación. Trasladar grandes cantidades a cualquier distancia debió de haber sido un verdadero reto. Para ver cómo lo hacían, me dirijo de vuelta hacia la costa. El secreto del éxito de los taironas, como el de los muiscas, provenía de su dominio del medio ambiente. Rutas de cientos de años de antigüedad conectaban todos los asentamientos taironas. Esta red de caminos de cientos de kilómetros de longitud permitía a la gente transportar mercancías entre la costa y las montañas. El que estoy siguiendo lleva a El Pueblito, un asentamiento tairona habitado por primera vez hace casi 1500 años. He venido a ver a la antropóloga Lorena Ajaeslava, quien ha estado investigando la importancia de los senderos y lo que pueden contarnos. Hay caminos que son pequeños o que pueden estar, por ejemplo, como escaleras, ¿cierto?, en ciertas partes, y hay otros caminos que son mucho más amplios para la circulación de mayor cantidad de población, que es lo que encontramos aquí en Pueblito, zonas en donde ya son pues calles, ¿sí?, que implican o nos pueden indicar que había una población importante que se reunía en este lugar.
Pero los caminos no eran solo una indicación del tamaño y la movilidad de la población. Fueron diseñados para sostener, literalmente, a la sociedad tairona. Hay algo muy importante que comprender de la ubicación de la Sierra Nevada de Santa Marta para entender cómo fueron construidos los caminos y lo que significó en la adaptación ambiental de estas poblaciones al territorio. En las temporadas de lluvias es muchísima el agua, entonces parte de lo que desarrollan las estructuras de los caminos son permitir que no haya una erosión fuerte por la lluvia, ¿sí? Y para mí, con este tipo de visión, me puede ver un mundo tairona que es ampliado por toda la sierra, que tienen vínculos entre las diferentes partes del medio ambiente. ¿Esto es lo mismo para usted? Sí, hay algo muy importante y es que las poblaciones a través, en ese periodo que hablamos, pero que es algo que se ha mantenido en el tiempo, de un manejo del territorio a través del conocimiento de cómo funciona la sierra. Entonces, el conocimiento que ha trascendido durante todos estos años está en el territorio, en reconocer, aprender, observar el territorio, cómo se dan los cambios. Igual que los muiscas, los taironas estaban en perfecta armonía con su entorno. Sabían usar sus recursos sin dañar el mundo a su alrededor. Las pruebas de esta conexión espiritual están conservadas en una de las rocas cerca del centro de la ciudad, donde los sacerdotes se reunían a predecir el futuro. Los taironas usaban estas charcas para la adivinación. Echaban una cuenta al agua y observaban cómo subían las burbujas. Eso les ayudaba a tomar decisiones complejas. Los arqueólogos creen que muchas de esas decisiones estarían conectadas con su adoración del mundo natural. Igual que hay pruebas de la adoración al sol entre los muiscas, también los taironas lo veneraban. Todos los objetos que captaban o reflejaban la luz del sol eran valiosos: el agua reluciente, las piedras brillantes, las montañas coronadas de nieve y los resplandecientes colores del bosque. Un material en particular no solo reflejaba la luz del sol, también era del mismo color: el oro. Igual que los muiscas, cuyo oro dio nacimiento a la leyenda de El Dorado, los taironas tenían en gran estima el metal precioso. Bajo las directrices de la arqueóloga Juanita Sáenz Samper, los conservadores están limpiando los artefactos taironas. Lo que impresiona al ver estos objetos es que fueron pulidos y bruñidos, a diferencia de los artefactos de bordes rugosos hechos por los muiscas. Observando estas piezas, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre la orfebrería muisca y la tairona? Hay muchas diferencias, porque el pueblo muisca no pulía sus piezas y el pueblo tairona hacía un gran trabajo puliendo y terminando cada uno de los detalles, porque lo usaban para otra cosa. Los tunjos muisca no se usaban para llevarlos puestos, y este tipo de objetos los usaban para ponérselos y decir: soy el jefe. Los orfebres muiscas hacían ofrendas a los dioses. El oro tairona también tenía un valor espiritual, porque reflejaba el sol que daba la vida. Pero en lugar de hacer piezas únicas como los muiscas, los taironas perfeccionaron los símbolos, que eran reproducidos una y otra vez. ¿Cuáles eran los símbolos importantes de la cultura tairona? Las aves. Las aves con las alas extendidas, que son estas. Y también el hombre murciélago. El hombre murciélago es un icono simbólico muy importante en la iconografía tairona. Criaturas como el hombre murciélago, medio humano, medio animal, son comunes en el arte tairona. Otra prueba de la estrecha conexión entre los seres humanos y el mundo natural. Así que parece que el vínculo entre el oro y la naturaleza era tan importante para los taironas como para los muiscas. Pero la artesanía tairona no estaba restringida al oro. En la Universidad de Magdalena, en Santa Marta, la arqueóloga Angélica Núñez está trabajando en una colección de extraordinarios objetos de cerámica. ¿Esta es la colección? Sí, claro, aquí está todo lo de pueblito. ¿Sí?
Entonces, ¿estos artefactos vienen de sitios Tayrona? Sí, todos vienen de sitios Tayrona, piezas arqueológicas y materiales que no son artefactos, son materiales originarios de cada región hacia la sierra. Aquí se han reunido miles de piezas diferentes de alfarería. Proporcionan una visión inestimable de la vida y las creencias de los taironas. Y algunos de los símbolos que vi en los objetos de oro también están aquí. Y en esta pieza aquí tenemos una cosa muy interesante. Sí, pues aquí podemos identificar con bastante precisión las facciones de un murciélago y también obviamente la posición antropomórfica. Sus patas, sus extremidades son también de otro animal, que este era un símbolo como de fertilidad por su posición y por la representación de las ranas y los murciélagos, que están muy ligados a la sexualidad, a la reproducción. Como siempre, la conexión con el mundo natural es muy evidente, pero hay una pieza de alfarería en particular que captó mi atención. Y mirando estas piezas, me puede ver a este aquí, me gusta mucho, que parece que tienen algo en la mejilla. Sí, podemos hacer la asociación certeramente y la bola siempre va a ser un indicador de mambeo. Este vínculo entre el uso de coca y la gente tairona y la gente indígena es cosa muy interesante, ¿no? Y a mirar dentro de la cerámica es cosa muy buena. Sí, es todo un imaginario, toda una cosmogonía que se representa en la cerámica, pero también está muy ligada al trance que se adquiere con el mambeo de la coca. La comprensión de Angélica de las creencias taironas no está basada solo en los objetos. Ha estado trabajando estrechamente con un pueblo indígena que podría ser el último vínculo que queda con los taironas. Vuelvo a Sierra Nevada de Santa Marta para visitarlos. Los Kogi, una comunidad indígena de unas 12.000 personas, viven en pequeñas aldeas de montaña, no lejos de los yacimientos Tairona de Pueblito y Ciudad Perdida. Al vivir separados de la sociedad contemporánea, han preservado su modo de vida tradicional y protegen su independencia con fiereza. Es un enorme privilegio que me hayan invitado a pasar el día en su aldea. La mayoría de los Kogi todavía hablan una lengua derivada del chibcha, la lengua de los taironas y los muiscas. Mi guía Jacinto es una de las pocas personas que también habla español. Le pregunto si siente que su pueblo estaba conectado con los taironas. Entre el Kogi, la Tairona y la Sierra Nevada. Claro, sí, para miles de años. Y todavía, como siempre le he dicho, que todavía seguimos manteniendo vivo nuestra cultura, todavía aún hemos resistido de miles de años. Y aquí estamos todavía en la actualidad y como nos ven aquí, como ven a los miembros de la comunidad, ya los mamos, todavía siguen haciendo sus casas desde el principio, como era la forma de la construcción de la casa. Jacinto me invitó a ayudar en la construcción de una casa nueva para los mamas, los líderes espirituales de los Kogi. Aquí hay una profunda conexión cultural con el entorno, que parece reflejar la filosofía de los taironas. Puedo imaginarme fácilmente estas casas en las redondas terrazas de piedra en el pueblito o ciudad perdida. Una de las ceremonias que se realizarán en esta casa es la de iniciación, cuando un niño se convierte en hombre. En esa ceremonia le entregan una calabaza y hojas de coca. Como pueden ver aquí, todos los hombres mastican coca. Es una parte esencial de la vida Kogi. Es imposible saber si los taironas tenían el mismo rito, pero masticar coca reaparece una y otra vez en su alfarería. Las conexiones son fáciles de ver. Cuando los hombres Kogi se encuentran, intercambian hojas de coca y extraen cal de una calabaza conocida como poporo y la frotan contra las hojas de coca que tienen en la boca para liberar los ingredientes activos. La cocaína proviene de la planta de coca, pero las hojas crudas no tienen un efecto narcótico tan potente.
Cuando los Kogi las mastican, funcionan como un estimulante suave que les ayuda a comunicarse con sus ancestros. Estas tradiciones, transmitidas de generación en generación, continúan la profunda conexión espiritual de los Kogi con su medio ambiente. Todo lo que se utiliza para construir estas casas tiene que provenir de una semilla, porque se ven a sí mismos como semillas de la sierra, y los seres humanos tienen que ser nutridos y cuidados como las plantas. Por eso en estas casas se aprecia una conexión entre la forma en la que están construidas y la idea Kogi de que las personas y el medio ambiente son uno. Los Kogi mantienen un sentido de su historia y de sus creencias que es inseparable de la tierra, la misma tierra que sostuvo a los Taironas. Mantenemos viva nuestra cultura, cuidando de la naturaleza, el agua, el viento y todo lo que nos rodea. Este lugar y muchos otros lugares de camino hacia el mar son sagrados para nosotros. La Sierra Nevada es sagrada, es intocable, es el corazón del mundo. Y como ocurriría con tu propio corazón, morirías si es destruido. En la actualidad, la cultura Kogi está viva en parte debido a la protección que ofrecen las montañas, las mismas montañas que protegieron a los Taironas hace casi 500 años. A diferencia de los muiscas, los Taironas nunca fueron invadidos por los españoles. La geografía de su tierra hizo muy difícil que llegaran hasta ellos, pero la colonización española de los valles suprimió el comercio entre las aldeas y las montañas, y varias oleadas de enfermedades procedentes del Viejo Mundo diezmaron su población. Al final, todo lo que quedaba de los Taironas eran comunidades menguantes diseminadas por las montañas. Ellos y los muiscas parecieron desvanecerse. Pero no lo hicieron. Desde Bogotá hasta la Sierra Nevada he presenciado el legado de estas culturas. Sigue viviendo en los restos de su arquitectura, en sus objetos repletos de significado, en el oro que conecta a los Taironas y a los muiscas con sus creencias espirituales. Los españoles, atraídos por el mito de El Dorado, saquearon el oro, pero no pudieron destruir las creencias compartidas por las dos culturas, creencias que siguen vivas en los Kogi. Una fe inquebrantable en la comunidad y el aprecio de su medio ambiente por encima de todo lo demás, incluido el oro. Para mí, estos son los tesoros de los que Kipling escribió, ocultos detrás de las montañas.